Muy buenas noches a todos. Es un gozo y un honor poder lanzar este nuevo de estudio bíblico que estamos lanzando, y a través de la plataforma virtual queremos compartir con ustedes lo que he denominado hoy alta precisión. Alta precisión para poder leer, interpretar y asimilar el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de varias lecciones y esta es una lección importante, y voy a sostenerme hoy en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 19, 18 y 19, donde el apóstol Juan dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Es algo que me lleva a pensar de que se requiere una gran precisión, se requiere una gran entrega para poder interpretar, leer, exponer, predicar Apocalipsis. De ser precisos y hacer lo más sano posible al exponer para muchos eruditos teólogos de todos los tiempos. Así como el cardiólogo necesita alta precisión al hacer una cirugía en el corazón de una persona, porque de esa cirugía, de esa alta precisión, está en juego una vida. Así también como un mecánico de avión requiere de alta precisión, porque una mínima falla en la mecánica de ese avión puede caer ese avión y traer una tragedia para muchas personas. También leer Apocalipsis, interpretarlo, discernirlo, proclamarlo, requiere de una alta precisión. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero comenzar lanzando esta palabra que llega a decir tan fuertemente que si alguno le sacare o le adhiere al libro, todas las plagas y pestes del libro caerán sobre esa persona. O sea, habla de lo duro, el juicio de Dios de tomarse el libro a la ley. O si alguno sacase jotas, tilde o cosas del libro, también el Señor lo borrará del libro de la vida y lo borrará de la santa ciudad que está preparada en el cielo para aquellos que aman su nombre. O sea, Apocalipsis es un libro muy serio. Yo voy a tratar de dar en varias partes esta temática alta precisión para no ser tan extenso. Hoy quiero hablar sobre la alta precisión en el trasfondo del libro de Apocalipsis. Tiene que haber en nosotros una alta precisión en el trasfondo. Juan el apóstol, el escritor de este libro, ustedes saben que hay varios Juanes en la Biblia. Juan Marcos, escritor del libro de San Marcos. Juan el profeta, Juan el Bautista, no es este es Juan el apóstol, que también se le llama el apóstol amado, el apóstol cariñoso, que estaba muy cerca del Señor Jesucristo. El apóstol Juan asumió el pastorado de la ciudad de Éfeso en el año 70 después de Cristo, y no solamente asumió el pastorado, sino que también se hizo cargo de todas las 7 iglesias que estaban alrededor, 7 iglesias que estaban alrededor de Éfeso: la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia. Eran las 7 iglesias. Aunque Juan pastoreaba la iglesia de Éfeso, él cuidaba las otras iglesias también, como un predicto, como un encargado zonal. Ahora bien, en ese tiempo surge la gran persecución del emperador Nerón, una persecución feroz. Muchos intérpretes de Apocalipsis creen, los que son mayormente intérpretes literales más históricos, creen que fue la época de Nerón, que escriben este libro relatando las tragedias que pasaron. Los creyentes fueron altamente perseguidos. Nerón hizo la famosa
obra falsa diciendo que los creyentes quemaron los jardines de hicieron una revuelta contra Roma, luego lo mandaba al Coliseo a ser comido por los ponían de lámpara, los prendieron, los quemaban vivos en Roma justamente para iluminar la ciudad de noche. Ahora bien, en los años 81 al 96 surge un emperador más malo, más cruel, más sanguinario, más frío, más duro, llamado Domiciano. Este emperador fue el que decretó que todo hombre debe dirigirse a él como Señor y Dios, como soberano, Señor y Dios. Y ahí surge una persecución más fuerte y lo exilian a Juan y a los creyentes a la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla de 15 kilómetros de largo por 10 de ancho, rocosa, fría, y allí tenía un establecimiento penal Roma, donde mandaban a los presos y allí trabajaban duramente, terrible. Ahí se encontraba el apóstol Juan en el momento que Dios le revela el libro de Apocalipsis. Por eso él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Debido a reconocerlo a Domiciano, los creyentes como el Señor, el Dios, el soberano, iban a parar a esa isla donde sufrían toda clase de penurias, calamidades, hambre. Sin embargo, en medio de esta tribulación, en medio de esta persecución, Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano, partícipe de la tribulación, partícipe del reino de Dios, partícipe de la paciencia de Dios. Yo, Juan, estaba en el Espíritu el día del Señor. Notablemente esto me enseña un principio espiritual que voy a aplicar ahora a todos ustedes, mis queridos oyentes, pastores, amigos, iglesias y gente de todos lados. Principio número 1, en medio de una persecución cruel, como Domiciano derramaba sobre los judíos y los cristianos que somos monoteístas, no reconocíamos que Él era un Dios más y un Señor más. En medio de semejante tribulación, Juan estaba en el Espíritu adorando al Señor. Juan estaba en el Espíritu buscando el rostro de Dios. Juan estaba en el Espíritu clamando al Señor y recibiendo revelación. Número 1 para usted que me está escuchando, un principio espiritual. En medio de la crisis, en medio del caos, en medio de esta situación de pandemia mundial, usted puede estar en el Espíritu. Quizá usted no está confiscado, exiliado a la isla rocosa, fría, tenebrosa de Patmos, pero estamos confiscados en las casas, exiliados en las casas. Allí estamos con prisión domiciliaria, se podría decir, para y el bienestar del mundo. Pero sin embargo, usted en su casa, en este tiempo difícil, puede adorar al Señor, puede levantar un altar familiar, puede predicar el mensaje de Dios vía online, usando todos los medios, puede recibir a Jesucristo en su vida. Hablo de una alta precisión para poder encontrarnos con Dios. Señores, primera alta precisión, en el trasfondo del libro encontramos una alta precisión. Por eso quería mostrarte en qué condición histórica recibe Juan en qué condición él recibe la palabra de Dios. Lo segundo que quiero marcarte en esta hora es la alta precisión en el carácter del libro. Apocalipsis es un libro único, con características que deben
notarse, un libro único en toda la Biblia. Aunque Daniel tiene ciertas profecías futuras, Isaías, Ezequiel, Apocalipsis sobresale como un libro de alto rango en la profecía. Por lo tanto, es un libro único en su carácter. Su carácter es un libro profético. La Biblia le llama un libro profético. Apocalipsis 1:3 dice: y los que oyen las palabras de esta profecía. Es un libro que cuenta el presente de Juan en la isla de Patmos, como hablaba recién. Le mostraba la realidad del momento, el trasfondo social, donde él está en el espíritu, en tribulación, y recibe la revelación de Dios. Pero también muestra la condición profunda de las 7 iglesias, muestra el presente de cada iglesia, muestra la advertencia de la iglesia y luego comienza a revelar profecías futuras. En el capítulo 4 y 5 habla de la adoración al Cordero de Dios, habla de que se le da a él el libro de la vida, el libro de los sellos, la pertenencia del cielo y de la tierra a Jesucristo. Los 24 ancianos adoran allí en el cielo. En el capítulo 5 lo vemos allí al Cordero que fue inmolado, pero del capítulo 6 al 19 encontramos juicios a las naciones. Ahora, son juicios profetizados futuristas. Por eso es un libro profético. En Apocalipsis 10:11 dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, muchas naciones, lenguas y reyes. Es un libro de profecía para muchas naciones, muchas lenguas y muchos reyes. También en Apocalipsis 19:10 dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía. Por lo tanto, dije recién que el libro de Apocalipsis es único y es notorio. Primeramente, el carácter del libro es profético. Segundo, es un libro altamente cristocéntrico. Cristo es el centro del libro, aunque habla del examen de la iglesia, los juicios a las naciones, pero el actor principal del libro, el que fluye por todo el libro, es el Señor Jesucristo. En el capítulo 1, Él es el sacerdote, el rey resucitado, el testigo fiel, el soberano de las naciones. En el capítulo 2, Él es el que examina a la iglesia, el que escudriña el corazón y las obras de la iglesia. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, Él es el rey que recibe la alabanza y la adoración y que se sienta a la diestra del Padre gobernando el universo. En el capítulo 6, Jesucristo es el Señor y el Rey que juzga a las naciones a través de los sellos, las trompetas, las copas derramadas sobre la tierra. En el capítulo 20 y 22, Él es el Rey de gloria, que con gloria y poder gobierna la tierra, con gloria y poder primero. Luego establece el nuevo orden, establece cielos nuevos, tierra nueva y gobierna en la tierra por la eternidad. Desde el capítulo 1 al capítulo 22 es altamente cristocéntrico. De tal manera que en el versículo 17 del capítulo 22 dice: y el espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga a él. Venga el que quiera y tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice: vengo pronto, Señor Jesús. Es un libro que desde el comienzo hasta el final es un libro que resalta la preeminencia de Jesucristo. Es un libro cristocéntrico. Señores,
que en tu vida, aplicación, que en tu vida Cristo sea el centro de tu mente, el centro de tu corazón, el centro que esté sentado en tu alma. Quizás saliendo un segundo de Apocalipsis aplico esta verdad y te digo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Escuche bien, si Cristo es el Señor de su mente, de su corazón, de su alma, si Cristo es el Señor en su casa y en su hogar, en sus proyectos de vida, todas las cosas os serán añadidas. Apocalipsis es un libro cristocéntrico, que tu vida, tu corazón y tu familia también sean cristocéntricos. Estos días pensaba todas las iglesias cerradas en el mundo, mejor dicho, los auditorios. Me explico mejor, los auditorios, los templos materiales, porque la iglesia es usted y soy yo, cerrado. Pero señores, aunque los templos estén cerrados, eso nos saca de una cuestión, que de no ser templocentrista, sino ser cristocéntrico. Esto nos lleva a estos meses de cuarentena, a estos tiempos difíciles, a ser personas cristocéntricas. Alta precisión en el carácter del libro, profético. Es un libro cristocéntrico y es un libro abierto, pero con mucho cuidado hay que leerlo, entenderlo e interpretarlo. El libro de Daniel, por ejemplo, termina en Daniel capítulo 2, donde el Señor le dice, Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero en Apocalipsis Dios le dice, Juan, no selles el libro, deja el libro abierto. Apocalipsis es un libro abierto, no selle las palabras de la... porque el tiempo está cerca. Mire qué diferente. Daniel, sella el libro porque tus profecías son para el... Pero a Juan le dice, no selles el libro, esta profecía, porque el tiempo está cerca. Los cumplimientos están cerca. Señores, maremotos, terremotos, pestes, calamidades fueron profetizadas en Apocalipsis y es lo que el mundo ha ido viendo hasta la pronta venida del Señor Jesucristo. Creo que Jesús viene pronto. El libro de Juan, hablando de alta precisión, dije, es un libro profético, un libro cristocéntrico. Apocalipsis es un libro simbólico. Guarda con interpretar o lo que es simbólico como literal, o lo literal como una tipología. Hay tipología, hay simbolismo y hay cuestiones históricas y literales. Hay que tener en cuenta, mis amigos y señores, cuando usted lee Apocalipsis, estos conceptos. Por ejemplo, él declaró envió esta profecía a Juan, su discípulo, y sugiere que el libro tiene muchas señales. El libro de Apocalipsis tiene muchas señales y muchos símbolos para transmitir su mensaje. Algunos símbolos, escuche bien, algunos símbolos son explicados, otros no lo son. Por ejemplo, si yo aquí mirase en el libro de Apocalipsis, te doy unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el capítulo 1, el símbolo es explicado. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí lo explica. Símbolos, los ángeles, las estrellas son los ángeles son los mensajeros, los pastores de cada iglesia. Y las 7 candeleros son las 7 iglesias. Allí lo explica, símbolo explicado. Pero hay otros momentos que no lo explica. Por ejemplo, Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. No explica quiénes son esos 24 ancianos, no explica quiénes son. Nosotros entendemos, interpretamos, de acuerdo a toda la lectura de Apocalipsis,
que son los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Entendemos eso, es una interpretación más. Pero en el capítulo 4, verso 5, por ejemplo, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese, aquí dice claramente, y voy a repetir para que te quede claro, que hay símbolos que son explicados y hay símbolos que hay que descifrarlo y entenderlo en el contexto general de la Biblia. En el verso 4:4 dijimos que no explica quiénes son los 24 ancianos. Nosotros interpretamos que son los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Ahora bien, esa interpretación es de los teólogos y maestros de la Biblia que investigan todo el contexto general de la Biblia. Ahora bien, en el verso 5 te da de vuelta un símbolo y te explica. Por ejemplo, dice: y del trono salían relámpagos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjense, que usted piense. Es un libro único. Hablo de alta precisión. Quiero ser lo más preciso posible para que usted entienda bien el Apocalipsis. Es un libro, dijimos, profético. Es un libro cristocéntrico. Es un libro abierto y es un libro simbólico. Hay símbolos que son y hay símbolos que quedan para la interpretación del predicador, del maestro de la Biblia, del profeta, del hombre de Dios. Siempre toda interpretación de todo símbolo debe tener concordancia con todos los otros libros de la Biblia, de manera que sea una sana interpretación en el nombre de Jesús. En otros usted va a encontrar que solamente son referencias históricas, comparaciones, paralelismo del Antiguo Testamento. Por eso es tan valioso que usted pueda estudiar el libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús hablamos de alta precisión. Otro punto importante, es un libro único porque está basado en el Antiguo Testamento. Es imposible comprender el libro sin referencia a la Escritura y a toda la Biblia. En el Antiguo Testamento o en el libro de Apocalipsis hay 404 versículos. Si usted lee Apocalipsis va a encontrar 404 versículos, de los cuales 278 versículos contienen referencia al Antiguo Testamento. O sea, más del 65% del libro está basado en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. O a veces hace referencias o alusiones a los profetas, referencias o alusiones, quizás no textualmente, pero son referencias y alusiones. Por ejemplo, hace referencia a los salmos de David, al profeta Daniel, a Zacarías, a Génesis, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a muchos más. Por eso Apocalipsis, lleno de la palabra, lleno de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro numérico, y escuche bien, quiero cerrar aquí y mañana seguiré con la alta precisión 2 o el viernes. Ahora bien, es un libro numérico. Hay una serie de 7 en el libro. Por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 candeleros, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos del Cordero, etcétera, etcétera. Hay allí un número que es un denominador, el 7. También el número 3,5, o la tercera semana y media, 3,5 es un número que se encuentra mucho, o el múltiplo de 12. 12 columnas, 12 apóstoles, los 12 patriarcas, los 12 por 2, los 24 ancianos, o 12 por 12, los 144,000 que adoran a Dios y predican en el tiempo de la gran tribulación. Es un libro
que también contiene un alto contenido numérico que hay que saberlo interpretar. El libro de Apocalipsis es maravilloso, habla de los 12 sellados, las 12 estrellas, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, los 12 cimientos con el nombre de los 12 apóstoles, los 12 ángeles subidos arriba de la nueva ciudad, las 12, o sea, es un libro maravilloso, fascinante. Yo estoy hace 3 lecciones tratando de introducirte en el nombre de Jesús. Gloriosa maravilla de este libro. Es un libro universal porque también habla que Apocalipsis enfoca al mundo entero. Juan ve naciones, pueblos y multitudes. Este libro describe el juicio de Dios a cada nación, a cada pueblo, a cada lengua y a todo el mundo. Y también el gobierno hermoso y precioso de Jesucristo a todas las naciones. Amigos, para no ser decirle en el nombre de Jesús, estamos hoy en el libro de Apocalipsis, acontecimientos finales. La temática es alta precisión. Quiero que usted se prepare y hoy quedaremos en esto. Apocalipsis es un libro de carácter único. Primero dijimos de un trasfondo histórico único, de alta precisión y de un carácter único. Un libro, dijimos, profético. Un libro, dijimos, cristocéntrico. Un libro abierto. Un libro simbólico. Un libro basado en el Antiguo Testamento. Un libro universal. Y es un libro majestuoso. Un libro majestuoso. Este es el libro del trono. ¿Por qué es majestuoso Apocalipsis? Es el trono. Es el libro que más habla del trono de Dios. El Cordero se sentó en el trono. El Cordero al lado del Padre en el trono. El que venciere de la iglesia también se sentará a mi diestra, como yo me he sentado a la diestra del Padre en el trono. Sentados en el trono para reinar hasta el final. Llegamos hablando del rey que gobierna, del rey que maneja todo. La palabra trono se usa 44 veces hablando de la majestuosidad del Señor Jesucristo. La palabra rey, reino, gobierno, 37 veces hablando de la majestuosidad, lo excelso del Señor Jesucristo. Y la palabra poder y autoridad, 40 veces hablando de su gobierno y autoridad. Cualquiera que sacase una jota o una tilde de este libro, Dios lo borrará del libro de la vida. Y cualquiera que le añade cosas al libro, vendrán las plagas y pestes sobre tal persona. Durísimo cómo termina este libro. Esto nos habla que hoy estamos viendo de leer el libro, estudiarlo y entenderlo con alta precisión. El libro de Apocalipsis es único porque habla de la compasión. Cómo Dios se compadece de su pueblo. De las 7 iglesias se compadece. De Juan en la tribulación, allí en la isla de Patmos se compadece, y de todos los exiliados. Se compadece de la iglesia que está sufriendo. Se compadece del pueblo de Dios que queda en la gran tribulación después del rapto. Se compadece de los seres humanos a pesar de la maldad y el pecado de los hombres. Es un libro que habla muchísimo de la compasión de Dios. Juan en el exilio. Antipas es martirizado y muerto en la iglesia de Pérgamo, en el libro de Apocalipsis 2:13. La iglesia de Esmirna es llevada a prisión y dice: sé fiel hasta la muerte, porque muchos irán a la prisión. No, sé fiel hasta la muerte. Las almas están debajo del trono y claman a Dios por ellos que han hecho dureza con la iglesia. Habla de la gran ramera que bebió de la sangre de los santos, y Dios dice: tendré compasión y misericordia de mis santos en la tierra. Es un libro glorioso. Dios juzgará al mundo, pero salvará a su pueblo. Igual que en Egipto, pasó juzgando al mundo, pero salvó a su pueblo. Y por último, es un libro culminante. Es donde Apocalipsis habla que culmina el clima máximo de la Biblia. El libro habla del cumplimiento del plan de Dios, del propósito de Dios para el universo. Señores, en medio de la pandemia, Dios todavía maneja el volante del auto. Dios todavía es el piloto del avión de tu vida.
Dios todavía es el que maneja el barco de tu vida y del mundo. No es el coronavirus. No es las guerras de las naciones, no son los problemas económicos. El Señor de señores y Rey de reyes, el soberano de la tierra. Y Apocalipsis muestra eso, que Él tiene autoridad y dominio sobre el mundo. Familia, iglesia, Dios los bendiga a todos y que podamos entender que el libro este tiene un carácter único. Padre Santo, bendiga las vidas, bendiga los corazones, bendiga las almas, bendiga las personas de manera muy especial en el nombre de Jesús. Bendice las naciones, bendice a cada hombre y mujer que nos escucha a través de este medio, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, 3 cosas quiero decir. Número 1, usted escuchó una clase de Apocalipsis. Ahora le pido que reconozca que Dios lo ama con amor eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque el mundo esté azotado por esta pandemia, dije recién, Jesús maneja el gobierno del mundo. Número 2, reconozca a Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó para salvarlo. Y número 3, reconozca que usted es pecador, soy pecador, y hemos de arrepentirnos delante de Dios. Dios los bendiga. Mil bendiciones y paz.